Estar aquí y les vamos a pedir en esta mañana que si usted tiene su Biblia, usted la puede abrir y vayamos al libro de Jeremías. Quiero darles la bienvenida a aquellas personas que se están conectando en estos momentos, así es que también les invitamos para que abran su Biblia. En el libro de Jeremías dice en el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Diga, tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto. Escuche esto y yo quiero que usted lo guarde ahí en las tablas de su corazón. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hasta ahí vamos a dejarle. Amén. Así es que el Señor nos ha ungido, ha puesto de su autoridad sobre nuestra boca, y ya lo leyó usted. Así es que vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que derribe todo lo que se levantó en esta madrugada en contra de su vida, en contra de su familia. Vamos a arrancar todo lo que el enemigo ha querido venir a poner ahí, ¿verdad? Cizaña. El enemigo es muy astuto y viene y siembra ahí la cizaña. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy nos unimos y nos ponemos de acuerdo, Señor. Tu palabra nos enseña que donde estemos dos puestos de acuerdo sobre cualquier cosa, tú lo haces. Señor, tu palabra dice que tú me has ungido y me has dado por profeta a las naciones. Por lo tanto, Señor, tomo toda autoridad para arrancar y para destruir toda estrategia que el maligno ha estado levantando desde madrugada, que ha estado maquinando desde temprano. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Hoy nos declaramos vencedores, hoy nos declaramos libres y hoy declaramos, Señor, que tu Santo Espíritu viene a posar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, prepara los corazones para recibir tu palabra y declaro la paz sobre sus mentes y sobre sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así es que tome su lugar, y los que están en casa, como siempre les digo, póngase ahí en un lugarcito cómodo para que también reciba la palabra. Así es que les dejo con el pastor. Hola, bienvenidos. Buenos días en esta bella y hermosa mañana. A los que nos sintonizan también allá en casa, les enviamos un saludo hasta el otro lado del mundo, hasta el otro lado del planeta. Bueno, bienvenido. Por aquí veo a César y a Rubí, es un honor verles. Aquí el más los veo nuevos. Bueno, los demás son de casita ya, ¿verdad? Ya el hermano que está con el hermano Agustín, bienvenido también esta mañana. Así es que a usted que se conecta por primera vez a esta frecuencia, bueno, hasta esta red del internet, les enviamos un saludito y les agradecemos mucho por su sintonía. Bueno, tengo tantos apuntes aquí. Bueno, hoy quiero empezar a redactar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, y el lema que al tema le puse, o el Señor puso que le pusiera, como decimos, y le pusimos, se llama La astucia de la serpiente contra el gemir de la paloma a los finales de los días. Ese es el tema que hoy vamos a estar redactando, estudiando, porque usted y yo no tenemos una idea, diga conmigo, no tengo una idea, de la astucia de la serpiente. Y la serpiente, quiero decirle algo, su enfoque principal no es la iglesia en general. Su enfoque principal es ir con una genética que tiene la genética de la paloma. Quiero que vayamos, porque Jesús siempre identificó a estas dos personajes, viéndolo de una manera personajes, o estos dos animales, los identificó como, dice la Escritura que Jesús dijo, ser astutos
como la serpiente, pero ser mansos como las palomas. Entonces ahí estamos viendo los dos elementos que Jesús usa para poder identificarlos y que nosotros entendamos el proceso de cada uno de ellos. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Mateo, quiero que vaya conmigo allá y vamos a leer este pasaje bíblico. Mateo capítulo 6, verso 26. Nada más vamos a leer ese verso, capítulo 6, verso 26. Dice la palabra de Dios, mirar las aves del cielo. Diga conmigo, mirad. Recordemos algo bien interesante. Al inicio en Génesis, cuando Dios hizo la creación, dice la palabra de Dios, cuando la serpiente dice que con su astucia engañó a Eva. Dice que con su astucia la serpiente engañó a Eva, pero también dice en Génesis 3:1, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Diga conmigo, animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero no dice más que las aves del cielo. Entonces ahí nos está dando una referencia de que los animales del campo y las aves del cielo son dos grupos en los cuales tenemos que ser inteligentes y poder nosotros discernir el comportamiento de los animales. Por eso dice el libro de Proverbios, mirar las hormigas o perezoso. Siempre nos está enfocando a que veamos el comportamiento de los animales o de las aves. Ser astutos como las serpientes y ser mansos como las palomas. Yo por eso le puse este tema, la astucia de la serpiente contra el gemir de la paloma en los últimos días. Porque hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, que la serpiente es tan astuta, pero quiero decirte algo, no va contra todos, va contra una genética, va contra un grupo de gente, con su astucia. La palabra astucia significa hábil de mente. La palabra astucia, vuelvo a repetirlo, significa hábil de mente. No es una persona súper inteligente, sino tiene una habilidad mental para enredar. Esa es una estrategia, enredar, seducir y atrapar. Una persona que es astuta, ahorita en estos tiempos, utiliza métodos con astucia para envolver a alguien, atraparlo y controlarlo para cumplir sus propios propósitos. Eso es lo que hace la serpiente con su astucia. Ahora, quiero decirle algo, querido hermano. La astucia de la serpiente, y vuelvo a mencionar este pasaje bíblico, va directamente contra personas que tienen la genética de la paloma. Y ahorita vamos a leer varios versos bíblicos. ¿Quiénes son los que tienen la genética de la paloma? Porque la paloma tiene una característica muy importante que tenemos que nosotros identificarla, y se llama que la característica de la paloma es gemir. Es el gemir. Entonces, el gemir. Ahora, recordemos que en los tiempos antiguos, y creo que todavía en algunos lugares o países lo hacen, utilizaban la paloma como un método para enviar mensajes, para enviar cierto tipo de cartas de un lugar a otro. La paloma en la Biblia representa el mensajero que lleva la palabra a través de los aires. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Claro que va a usar astucia para atrapar las palomas. Y esto me recuerda que estuve viendo una serie de allá de Turquía hace algunos meses, que se llamaba, no le voy a decir el nombre porque me va a decir que veo mucho televisión, y más con esta pandemia, hacemos dos cosas, ver televisión y comer. ¿Verdad? Y entonces el enemigo le voy a explicar un poco sobre la serie esta, era un castillo, pero el enemigo siempre sabía lo que iba a suceder. Siempre sabía lo que iba a suceder, porque del fuerte o del castillo, una persona tenía muchas palomas y enviaba, a través de las palomas, enviaba una notificación a otras personas y decían los que iban a atacar el castillo:
¿Cómo es que se dieron cuenta? Estorgul se llama. ¿Sí? ¿Alguien la vio? Allá mi esposa levantó la mano. Fueron como unas 50 series pero tuvimos un año viéndola. ¿Ah? ¿Cómo es que se dieron cuenta? ¿Cómo se dan cuenta las personas que están en otro territorio? Hasta que empezaron a investigar y se quedaban viendo al palacio y luego de repente veían cómo salía una paloma. De vez en cuando salía una paloma. De ahí dijeron, van a ir directamente con el que envía las palomas. ¿Y sabe qué hicieron cuando enviaban las palomas? Nomás salía la paloma y con una flecha, ¡pum!, la derribaban para que no llevara el mensaje a la otra persona. Entonces, si usted analiza la Biblia, es tan sorprendente ver que cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva, está dando una referencia de los animales del campo, no está dando una referencia de las aves del cielo. Si usted analiza, dice la palabra de Dios, iba a decir la paloma de Dios, pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios que Dios hizo a todos los animales de la tierra y a las aves del cielo. Y le dio autoridad al hombre sobre las bestias del campo o sobre los animales del campo, pero también sobre las aves del cielo. No relaciona una con otra. Porque las aves del cielo tienen un simbolismo muy sorprendente en relación a la espiritualidad de la iglesia. Las bestias del campo y los animales del campo, Satanás, la serpiente, tiene una habilidad tan peculiar de poder engañarnos, de poder enredarnos, de poder envolvernos a través de la astucia que representa en los últimos días, en los últimos tiempos que se están viviendo ya ahora. En estos momentos, el enemigo, el diablo, con su astucia, diga conmigo, con su astucia, va a venir a enredarnos y a envolvernos de diferentes formas. Por eso dice la palabra, no sea que seas enredado con astucia en las artimañas del error. Esa es una artimaña que utiliza el enemigo para poder enredar y engañar a la iglesia en los últimos tiempos que estamos viviendo hoy, en estos momentos. Y muchos de nosotros estamos siendo envueltos y enredados por sus artimañas. Quiero que lea un salmo conmigo, porque este salmo que escribió David, estamos en el salmo, vaya conmigo, al Salmo 83, verso número 3. Salmo 83, verso número 3. Y quiero que seamos bien astutos. Diga conmigo, soy un astuto, pero no como la serpiente, porque el apóstol Pablo, quiero decirle, querido, que era una persona astuta, pero para hacer la obra de Dios. Una persona astuta para hacer la obra de Dios. Por eso Jesús dijo, ser astutos como las serpientes. ¿Cómo? No que seas una serpiente. Tienes que ser astuto como la serpiente y manso, con A, como las palomas. Qué sorprendente, ¿no? La astucia entre la serpiente y la mansedumbre de la paloma. Pero la paloma, vuelvo una vez más a explicarle, es un animal es un ave que representa el ministerio del profeta, voy a decirlo de esta manera, que lleva la palabra y que a través de esa característica Dios nos guarda y nos protege. La palabra protegido que usted ve ahí es una palabra que nombra a un escogido de Dios. Por eso dice el Salmo, capítulo 83, verso 3, diga conmigo, contra. Esa es la palabra, contra. La astucia de la serpiente, contra. El gemir de la paloma en los finales de los tiempos. Contra tu pueblo, dice aquí el Salmo, han consultado secretamente. Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente. Ahí está la palabra. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Aquí también está dando una referencia de la manera en la cual el diablo opera con sus personajes
que en los cuales trabaja, como los hechiceros o todo lo que tiene que ver con el mundo del ocultismo, trabaja de una manera muy encubierta, secretamente, para atrapar al pueblo de Dios. Por eso dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Astutamente han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Quiénes son los protegidos del Señor si no es aquella iglesia que tiene una habilidad para gemir como las palomas? Fíjense, Jesús dijo, mirad las aves del cielo. La palabra mirad tiene una representación proféticamente hablando de una elevación espiritual que casi nadie puede verla. ¿O qué acaso usted ve el comportamiento de las aves? ¿Qué acaso usted sabía que la golondrina se quejaba? ¿O que el gorrión se queja? ¿Usted sabía eso? ¿Que el canto de ellos es un quejido? La Biblia habla. Yo puse por ahí en el libro de Isaías qué es lo que hace el gorrión, por ejemplo, y no recuerdo si esa es esa ave en particular, pero habla de dos aves, incluyendo a la paloma. Las dos aves ahorita que le voy a mencionar se quejan. Quiere decir que este tipo de aves, el sonido que ellos emanan, que ellos transmiten, es un sonido de queja. Usted dice, ay, qué bonito canta. No, se está quejando. Pero por eso Jesús fue muy claro cuando dijo, mirar a las aves, que ni hilan ni trabajan. Quiere decir que nosotros, amado hermano, con tantos afanes no tenemos tiempo de ver a las aves y el comportamiento de ellas. Pero eso, cuando dice mirad, quiere decir que tú tienes que tener una elevación espiritual. Mirar a las hormigas quiere decir que tienes que tener una elevación espiritual. No quiere decir que todo el día vas a estar viendo a las hormigas. Ay, qué bonitas hormigas. Dice, mirad las hormigas como en el tiempo del verano trabajan para en el invierno, porque saben que el invierno va a venir y en ese tiempo ya no puedes trabajar. Entonces, siempre hay una referencia de ver las aves y los animales del campo. Ninguno de los dos tiene relación, porque cuando la mujer fue engañada por la astucia de la serpiente, dice que era más astuta que los animales del campo, mas no más astuta que las aves del cielo. Las aves del cielo es diferente a los animales del campo. No tienen relación uno con otro. Ahora, la paloma. La paloma es un ave que tiene una característica que es mensajera y lleva la palabra. Por eso la lucha es contra la astucia de la serpiente para derribar las palomas que llevan la palabra, llevan el mensaje, y hay una genética de esas palomas que tienen una característica muy peculiar, que es el gemir. Porque Dios va a escuchar el gemir de las palomas en los últimos tiempos, pero cierto tipo de ave. Es una genética, no todos alcanzan a llegar a ese nivel espiritualmente hablando de ser considerados palomas. Se me hace que no llegamos ni a golondrinas. Pero Dios nos está llevando a que lleguemos a una elevación espiritualmente hablando para que seamos como las palomas, porque este tipo de ave son las que en los últimos tiempos, son las que van a gemir viendo la condición en la cual está el mundo hoy viviendo. Yo estaba viendo el tema de lo que está pasando hoy con esta pandemia tan fuerte que nos azotó y nos sigue azotando. ¿Y sabe por qué razón? Los virus en los últimos 10 años se han estado acrecentando las gripes, por ejemplo, que nosotros anteriormente conocíamos, era una gripe que cuando yo era niño, no sé si usted en alguna ocasión fue niño, ¿sabe cómo le hacíamos a las gripes? Nada más. ¿Sí o no? Andaba usted corriendo y se le venía todo por la nariz y nomás le hacía así. Esa era la gripe que nosotros podíamos tener en aquellos tiempos. ¿Quién lo iba a usted de tener una gripe? No lo iba a sentar. Una gripe común. ¿Sabe qué medicamento nos daba mamá? El desenfriolito. No sé si alguien en alguna ocasión tomó el desenfriolito y luego tan amargo que estaba que lo molían.
en una cuchara, y no sé si le echaban un poquito de azúcar o no sé qué le ponían al desenfriolito, y órale. Y eso era todo. Adiós gripe. Vicks Vaporú en el pechito, en los pies, y adiós gripe. 10 años para acá, todo ha cambiado. Ahora, los virus vienen con mayor fuerza. Si usted analiza, hace algunos años sacaron una vacuna contra el flu, donde dicen que vayan y se vacunen, porque las gripes ahora vienen con mayor fuerza, con mayor poder, que ahora sí te tumban. ¿Ah? Las gripes, no como antes. Y mire ahora el virus que nos azotó, como el coronavirus, que aún es más fuerte todavía que las gripes comunes, que ha matado ya una gran cantidad de gente en el mundo entero. Entonces, estamos viendo lo que está pasando sobre la tierra. La astucia de la serpiente va contra las palomas. No es contra toda la iglesia en general, aunque en el libro de Cantares, en el libro de Cantar de Cantares, habla el Señor a la iglesia como su paloma amada, o paloma mía, dice, o perfecta mía. Le habla a la paloma, perfecta mía, una iglesia perfecta. Una iglesia que empieza a elevar su condición espiritual y que no se queda a un nivel común donde ahora la iglesia navega. El creyente de hoy en día navega bajo una condición espiritual muy pobre. No podemos elevarnos. Por eso Jesús fue muy claro cuando dijo, mirar las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni hilan, ni trabajan, y aún nuestro Padre Celestial aún les da su alimento en su tiempo. Por eso, cuando está utilizando la expresión mirar las aves del cielo, nos está diciendo que la iglesia tiene que elevar su nivel espiritual y su condición espiritual para poder llegar al nivel de la perfección y ser considerados entonces como palomas. Ahora, vuelvo a explicar este pasaje bíblico. El gemir, la paloma gime. Pero el gemir de la paloma significa, es una intercesión. Jesús gimió. Vaya conmigo. Dice la Biblia que Jesús gimió en su espíritu. Amén. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 8, verso número 12. Voltea que está al lado suyo, dile, hoy es mi día. Today is my day. Así es en inglés, ¿verdad? Hoy es mi día. Fíjense, y gimiendo en su espíritu, Marcos 8:12. Gimiendo, ¿dónde gimió Jesús? En su espíritu. ¿Sabe por qué? La expresión del gemir en el espíritu, porque no es tanto el gemir con una manifestación de hacer, ay, no. Es una manifestación que viene del espíritu. A lo mejor usted ni va a escuchar el sonido del gemir, sino es solamente un lamento espiritual que tenemos que desarrollar, pero solamente las personas que llegaron al nivel espiritual. Voy a utilizar la expresión de paloma. ¿Ah? La expresión de paloma. Porque, volviendo una vez más a Génesis, los animales del campo tienen a un líder que es astuto y se llama serpiente. Pero las aves del cielo no tienen a ningún líder que es astuto. La serpiente y las aves del cielo, vaya, no se relacionan unas con otras. Entonces, la astucia de la serpiente va directamente hacia la paloma. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo estas palabras? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean engañados. En otras palabras, la astucia de la serpiente va directamente a los sentidos del creyente. ¿Qué son los sentidos del creyente?
¿A qué se refiere el apóstol cuando dijo los sentidos? Porque dijo, me temo que como la serpiente engañó a Eva, así también vuestros sentidos. O sea, la misma astucia que utilizó para engañar a la mujer, la misma astucia va a utilizar para enredar a la paloma. Es la misma astucia que va a utilizar para que la paloma no gima. Porque si la paloma gime, a Dios la va a escuchar. Vuelvo a repetir esto. Si la paloma gime a Dios la va a escuchar. Si se queja la golondrina, Dios no la escucha. Porque el libro de Isaías habla sobre eso. Mire, vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, al capítulo 38, 14, yo lo publiqué en las redes sociales. Dice, como la grulla, fíjense, como la grulla y la golondrina me quejaba. ¿Cuántos sabían que la grulla y la golondrina transmiten un canto de queja? Usted no sabía que ellas se quejaban, y yo tampoco sabía que se quejaban. ¿Ah? Así como usted se queja cada ratito por amargoso que está, o por la amargura que está en nuestro corazón, nos vivimos quejando a cada ratito, que porque está frío, que porque está caliente, que porque está airoso, que porque tiene dinero, que porque no tiene dinero, que porque si Maldonado, que si porque quien sea. Y nos estamos quejando por todo. Pero los de las quejas, amado hermano, eso Dios no los escucha. Escucha a las palomas que gimen. Esa es la guerra que existe entre Satán y la iglesia perfecta en los últimos días. Hoy estamos viviendo días totalmente difíciles. Y creo yo que el palomar está listo para que las palomas empiecen a gemir. Jesús gemía en su espíritu. Y el gemir en su espíritu era para que Dios actuara en relación al error que existía en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Dice que gimió en su espíritu y dijo, esta generación demanda señal. Ahorita le estábamos en Marcos. Esta generación demanda señal, pues señal no les será dada. Empieza a gemir en su espíritu. Aquí vemos nosotros que Isaías habla sobre estas aves, como la grulla y como la golondrina me quejaba. Está hablando aquí el profeta. Gemía como la paloma. Alzaba, dice, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Cuándo es cuando Dios va a fortalecernos? Si la Biblia nos enseña en el libro del Éxodo. ¿Sabe cuándo Dios empezó a actuar? En el tiempo de Moisés, hasta que Israel se quejó. Hasta que un grupo de gente se transformaron en palomas y se empezaron a quejar. 400 años cautivos en el cautiverio egipcio y solamente había quejas. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué, Dios? Y empezaban a quejarse en el alma, pero no gemían en el espíritu. Cuando empezaron a gemir el pueblo de Israel, fue cuando Dios los escuchó y levantó a Moisés. El libro del Éxodo habla en el tiempo que el pueblo de Israel empieza a gemir a causa de la dura servidumbre que estaban ellos padeciendo en ese tiempo. Entonces Dios levanta un libertador. La misma Biblia habla en el libro de Jueces que cuando el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por un sinfín de enemigos como los filisteos, como los madianitas, los amalecitas, todos los enemigos del pueblo de Israel, en el tiempo de Gedeón, hubo un grupo de gente que empezó a gemir, no a quejarse. Porque hoy una cosa es la queja y otra cosa es el gemir. Cuando yo gimo es porque me duele lo que estoy viviendo. Cuando yo gimo es porque yo veo la muerte que está invadiendo nuestro planeta. Y estoy gimiendo para que Dios haga la justicia y detenga la violencia que hay sobre la tierra. Y esa es la compasión que Dios ha depositado sobre mí. Y es por eso que yo gimo.
no es porque yo esté viviendo la violencia, sino porque estoy viendo la violencia a mi alrededor. Entonces en ese momento yo he llegado a un nivel espiritual que soy considerado paloma. Por eso la astucia de la serpiente va directamente contra esa genética. La astucia de la serpiente va a engañar los sentidos de la iglesia. ¿Qué sentidos son los que viene la serpiente a engañarte para enredarte, querido hermano? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean engañados de la verdadera fidelidad a Cristo. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, si no me equivoco, y si me equivoco, perdónenme, pero ahorita se lo voy a... Corintios, ahorita lo voy a leer. Corintios. Entonces, los sentidos de la iglesia tienen que estar habilitados, todos los sentidos de la paloma. Tenemos que estar habilitados y ser personas hábiles. Por eso dice el Señor, mansos como las palomas y astutos como las serpientes. Quiere decir, quítale la astucia y transmítetela a ti mismo para que seas hábil en mente y puedas zafarte de los lazos que continuamente te está poniendo para enredarte en el engaño. Para que tus sentidos sean totalmente desviados del plan que Dios ha trazado para tu vida. ¿Cuáles son los sentidos cuando la serpiente va directamente hacia ellos? Los sentidos espirituales que te llevan a la perfección, querido hermano. Los sentidos espirituales que están totalmente habilitados para poder discernir entre el bien y el mal. Para poder entender entre la oscuridad y la luz. Nosotros no entendemos qué es una cosa y qué es otra cosa. La serpiente va directamente a engañarte y a enredarte para llevarte a la artimaña del error. Eso es lo que busca. Muchos del tiempo de Corintios habían sido seducidos y engañados en los sentidos espirituales porque no habían llegado a la perfección y no se habían elevado y no podían ver. Y al no poder ver a tu alrededor, amado hermano, eres un ciego espiritual. Por eso Jesús dijo, ciegos, guías de ciegos. Les dijo al sacerdocio del tiempo de él. Y lo mismo sucede hoy en día. Somos ciegos guiando a ciegos. Porque nuestros sentidos han sido seducidos y engañados por la astucia de la serpiente en los últimos tiempos. ¿Para qué pasa eso? Para que su elevación espiritual no se convierta en una paloma que gime. En una paloma que en realidad gime para que Dios escuche nuestro gemir y diga, mi hijo está gimiendo. Mi hijo está gimiendo de dolor porque se duele de lo que está pasando. ¿O acaso usted no ha escuchado el gemir de uno de sus hijos y no acude inmediatamente a ver qué le sucede? Corre, si usted escucha a su hijo en la recámara de enseguida que está gimiendo, usted como padre no corre a ver qué es lo que le está sucediendo, inmediatamente lo que está en sus manos le va a proporcionar. Pero cuando usted conoce a su hijo que es quejagumbroso, dice, ay, otra vez te está quejando este. Se está quejando por todo. Ya ni cuidado le pone. ¿Ah? Como aquel pastorcito que quería atención y gritaba siempre, ahí viene el coyote. Esa me la platicó mamá. Ya viene el coyote. Y toda la gente del ejido, del campo, ahí de las casas donde estaba el pastorcito, salían a su ayuda. Y eran mentiras. Se quejaba el pastorcito del coyote. Pero cuando en realidad vino el coyote, nadie le creyó. Se quejaba el pastorcito del coyote y ya nadie salió a ayudarlo. Y la queja es diferente al gemir. Cuando alguien gime de sus seres amados, usted le aseguro que usted acude inmediatamente. Por eso, la astucia de la serpiente, vuelvo una vez más a mencionar este pasaje bíblico, va dirigido hacia la yugular de la paloma, para que no se eleve espiritualmente hablando y no gima. Y crea la paloma que todo está bien a su alrededor. Está encerradita en una jaula y siempre dándole nada más comida, comida, comida. Pero no tiene ningún propósito la palomita. No tiene ninguna función. La palomita siempre va a creer que está bien en su jaulita. Cuando la palomita fue creada por Dios
para llevar un mensaje y para gemir. Esa es la característica. Vemos nosotros en el libro de Génesis, en el tiempo del diluvio, pues un cuervo ya no regresó. Esos cuervos así son. Los cuervos se van y no vienen. Las palomas siempre regresan a su lugar de origen. Y siempre, nunca regresan solas. Cuando encuentran algo, van y lo traen. Como dice la Biblia, que trajo en su pico una ramita de olivo. Entonces ese es el mensaje. Vea usted este pasaje bíblico. ¿Cuántos me están entendiendo? No me está entendiendo porque no dice amencito, pastor. Y todos le ponen ahí en las redes sociales amencito, pastor. O está amencito, pastor. Bien, vea usted este pasaje bíblico que le quiero enseñar relacionado. Aquí vemos nosotros, vuelvo a explicar una vez más, el gemir de una paloma contra la queja de los otros animales. Mirar las aves. Mirar las aves. Jesús vuelve a mencionar este pasaje bíblico. Las aves del cielo. Tenemos que tener nosotros nuestra elevación espiritual para poder ver de una manera profética. Mirar a tu alrededor. Porque cuando empezamos a ver a nuestro alrededor, le quiero decir, queridos, que no vamos a ser seducidos, ni engañados, ni atrapados por la astucia que presenta la serpiente. La serpiente, la iglesia, vuelvo a mencionar otra vez, no tenemos una idea de cómo opera, queridos. Amados hermanos, destruye montañas que no destruya cerritos. Destruye hombres de Dios con una gran trayectoria. La astucia de la serpiente, que no destruya a cualquier cerrito que se encuentre a su lado, o que se encuentre frente a ella. Muchos he escuchado a muchas personas que hablan del diablo y de la serpiente y que está bajo nuestros pies y que písale la cabeza. Como decimos así. El que no ha estado envuelto en una guerra espiritual visible, no solamente de hablar, porque muchos hablamos de una guerra espiritual, pero pocos la viven. Una cosa es vivirla y otra cosa es solamente hablarla. No tenemos una idea de la astucia que presenta este animal del campo. Tiene una astucia sorprendente para atraparnos. Y lo puede hacer a través de personas que te rodean. No necesariamente se te va a aparecer una serpiente. Y vas a ver como decimos nosotros, la víbora. Ahí que te va a abrir la bocota. No. La serpiente puede presentarse de muchas formas, de muchas maneras. A Jesús se le presentó a través de personas. Por eso dice en este pasaje bíblico, ahorita vamos a ir a la paloma, porque hay tanto material para hablar sobre esto. A Jesús se le presenta la serpiente para seducirlo con astucia. Lucas 20:23, vea lo que dice. Amén. Dice, y comprendiendo la astucia de ellos. A ver, otra vez vamos a explicar esto. Comprendiendo, más él comprendiendo la astucia de ellos. Quiere decir que la astucia de los sacerdotes, de los fariseos, del tiempo del Señor, estaba tan marcada para poder enredarlo a través de doctrinas, para enredarlo a través de la astucia del error. Y Jesús comprendiendo la astucia de ellos. Eso es algo que hoy no comprendemos. Que la astucia de la serpiente no solamente la va a ver manifestada a través de algunas personas que están involucradas en el sector del ocultismo, sino también la vamos a ver en personas de traje y corbata como yo. Una forma astuta de poder seducir al pueblo de Dios, a las palomas. Vienen contigo la astucia del error, pero tú no comprendes la astucia de ellos. Y vienen y te dicen, mira, no vayas. Aún a Jesús, la astucia de la serpiente se metió en Pedro. Y le dijo, Señor, no vayas, no vayas a Jerusalén, que no te acontezca tal cosa. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque tú no pones los ojos en el plan y el propósito divino, sino en las cosas de la tierra. A muchos de nosotros
podemos ser atrapados nuestros sentidos espirituales a través de las artimañas del error que Satanás en ocasiones nos presenta delante con diferentes tipos de gente. Algunos van a su casa a dejarles algunas revistas por ahí y vienen y los seducen y le dicen, oye, mira el reino de Dios, ahí en el tiempo de león y que va el niño a pastar con el león y que el reino de no sé qué. Y la persona dice, yo soy creyente y cristiano, pero sí es cierto lo que tú me estás diciendo. La astucia de la serpiente tiene una capacidad y una habilidad, amado hermano, para atrapar a las palomas. Quiero decir una vez más, no va contra la iglesia en general, va contra ese grupito de gente que son considerados para Dios palomas mensajeras, que tienen la característica no solamente de llevar el mensaje de la palabra de Dios, sino también saben quejarse, perdón, no vamos a quitar la palabra quejarse, las palomas no se quejan, gimen. Las palomas gimen. Por eso dice que Jesús gimiendo en su espíritu, porque eso quiere decir, mi amado, que esa expresión del gemir va a ser oída por Dios y sufrimos violencia para que Dios intervenga en medio de este caos que vivimos. Vemos nosotros el pueblo de Israel 400 años, ¿por qué nunca gimieron? Quiero preguntar, ¿por qué nunca gimieron? ¿Por qué solamente quejas? Y así el pueblo de Israel se quejaba por 400 años de la dura servidumbre. Era una queja continua, como hoy sucede con la iglesia. Nos estamos quejando por nada y por todo, pero no gemimos. El gemir va más allá que el quejarse. Las aves del cielo, algunas que quejan, pero la más importante es la que gime, que es la paloma. Esto tenemos nosotros que considerarlo para poder elevarnos a un nivel espiritual, viendo la situación que estamos viviendo, no solamente en la cuestión pandémica, sino también en las cuestiones de casa, lo que sucede a nuestro alrededor, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestras familias. En vez de gemir a Dios por la situación que estamos viviendo, nos quejamos. ¿Dónde está Dios lo que tú me dijiste? Esa es una queja, ese no es un gemir. Nos empezamos a quejar porque tenemos trabajo, porque no tenemos trabajo. Nos empezamos a quejar porque está el invierno más difícil que antes, porque por el desempleo, por Donald Trump, por Biden, por AMLO, por todo mundo nos quejamos y por todo nos quejamos. Y nos quejamos y le pedimos al Señor, Señor, pero no gemimos. ¿Dónde está el gemir? El pueblo de Israel, 400 años quejándose. Cuando se levanta la última generación, se levantó una generación como las palomas que empezaron a gemir. Eso es lo que dice el libro de Éxodo. Empezaron a gemir como las palomas y ahí fue cuando Dios escuchó el gemir de sus hijos. Dijo, mis hijos están gimiendo. Dejaron de quejarse para empezar a gemir. Entonces es tiempo de actuar. Cuando empecemos nosotros a entender la elevación de lo que significa el gemir y lo que significa elevarnos como las palomas, las aves del cielo, vamos a entender que estamos en los últimos tiempos donde hay una lucha contra la serpiente y la paloma. La serpiente no tan fácil atrapa a una paloma. Es más fácil que atrape a un ratón y a un conejo que a una paloma. Aunque en ocasiones sí se las come a las palomas. Pero no es tan fácil. A la que se va a comer es a la paloma que no tiene la capacidad de saber cómo transportarse de un lugar a otro. Veamos algunos textos bíblicos. Ya le enseñé estos, ¿verdad? ¿Cuántos estamos entendiendo? Amencito, pastor. Vemos nosotros entonces, mas él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentan? ¿Por qué me tentáis? En ese pasaje bíblico que estamos leyendo en estos momentos. Entonces, vemos nosotros que hay muchas. En 1 libro de Corintios capítulo 3, verso 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Nos creemos astutos.
Nos creemos que somos personas que podemos doblegar a cualquiera a través de nuestra astucia. Pero cuidado, mi amado hermano, porque eso se llama insensatez. Quiero ver este pasaje bíblico en el libro de ¿no se acuerda usted? Así vino un amigo mío un día y me dijo, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Y estaba pensando, dijo, ¿no te acuerdas qué te iba a decir? Y dije, así yo con usted, ¿no se acuerda cuál es el texto bíblico que le iba a decir? Hay muchos pasajes bíblicos que vemos nosotros en el libro de Cantares que el Señor considera a una paloma como la iglesia perfecta. Diga conmigo, la iglesia perfecta. Señálese, la iglesia perfecta. Usted es la iglesia perfecta. La iglesia que se está perfeccionando. Para poder llegar a ese nivel, el Señor en uno de los salmos habla a través de David donde dice que la paloma tiene alas de plata con brillantes de oro. Quiere decir que es una paloma que ha crecido en la santificación. Vemos nosotros esta porción bíblica relacionado a esa avecilla llamada paloma en el libro de Isaías 59, verso número 11. Amén. Dice aquí, gruñimos como osos, todos nosotros. Cuando trae hambre, ¿verdad? Y luego dice, y gemimos lastimosamente como paloma. Los osos gruñen, las palomas gimen. Y luego dice, esperamos justicia. ¿Qué esperan las palomas? Justicia. ¿Quiénes esperan la justicia? Las palomas, las que han llegado a ese nivel espiritual. A los que trabajaron arduamente para con Dios. Y de esa manera entendemos y entendimos que en los últimos tiempos hay una guerra contra la serpiente. Pero las palomas es un ave que tiene mucho, pero mucho que ver dentro de esta lucha y de esta guerra. Tiene mucho que ver esto. Que ese tipo de ave tiene que tener una elevación espiritual, una mensajera, como dice la Biblia, que la paloma es la que lleva el mensaje, que lleva la palabra por los aires, por los cielos, viajando para llevar el mensaje de un lugar a otro. Entonces vemos aquí que esta paloma espera justicia, dice, y no la hay. Dice, salvación se alejó de nosotros. ¿Sabe qué pasa con la paloma? Espera estas dos cosas, justicia y salvación. Hoy la iglesia en nuestros días no espera ni justicia ni espera salvación. La salvación es algo muy importante que se tiene que transmitir y enseñar a la iglesia. Y es algo que hoy en día, mi amado hermano, no nos interesa que haya o no haya salvación en la iglesia. Cuando la paloma llega a un nivel espiritual, la paloma espera justicia y espera salvación. Esa es la esperanza de ese grupo de gente. Los que gimen por justicia, los que gimen por salvación. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? La astucia de la serpiente es más fuerte aún que el gemir de las palomas. Quiero decirle, mi amado hermano, que en el palomar ya no quedan palomas. Ya las palomas se fueron a vagar. Ninguna gime. No tenemos la habilidad de estar gimiendo al Señor por la situación que vivimos. ¿Cuántos gemimos hoy por la injusticia que existe? ¿Por qué México no gime por la injusticia que se vive en el país? No solamente México, sino otros países en el mundo que viven injusticias, que no hay justicia en la nación, que no hacen justicia al pobre, que no hacen justicia a la viuda, que la ley está inclinada para el delincuente, no para el prudente. La ley fue hecha para ejecutar al bueno y no al malo. Qué sorprendente esto. Eso es injusticia. ¿Y por qué no gemimos? ¿Por qué nos quejamos? Empezamos a quejarnos y a hacer marchas. Empezamos a quejarnos y a hacer para que nos oigan. Así es lo que hace hoy el pueblo. Aún el pueblo de Dios, la iglesia, está dentro de este tipo de manifestaciones.
Empezamos a hacer marchas y manifestaciones quejándonos porque no tenemos que comer, quejándonos por el salario mínimo, quejándonos porque no tenemos suficiente para poder mantener nuestras casas, nuestras familias, y empezamos a quejarnos contra los gobernantes en vez de gemir a Dios para que Dios nos haga justicia. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Por qué en vez de gemir a Dios por la injusticia que se vive, nos quejamos contra las autoridades? Esa es la astucia de la serpiente, desconocida por la iglesia, totalmente desconocida por la iglesia. Cuando la iglesia entienda que es el palabra y el sinónimo o la expresión de queja y la otra gemir, entonces vamos a cambiar la expresión de nosotros. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser una grulla, tampoco quiero ser una golondrina, menos un oso gruñón. Porque ahí dice que el oso gruñe. Ahí dice que la grulla se queja. Ahí dice que la golondrina se queja. Pero dice también que la paloma gime. Cuando yo sea esa ave, entonces llegué a un nivel espiritual para poder entender lo que dice Romanos capítulo 8. Vayamos allá. Amén. Muy bien. Romanos capítulo 8. Quiero que leamos este pasaje bíblico porque este pasaje nos va a dar a entender, o más bien, nos lleva a entender que los que gimen en los últimos tiempos, en el verso 26, esa expresión del gemir es una manifestación del Espíritu en cada uno de nosotros. Que no son palabras entendibles, no son palabras audibles, sino son gemidos que provienen directamente del Espíritu. Dice aquí, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Sabe qué significa esto? Que nosotros entendiblemente pedimos lo que nos conviene. Le voy a explicar. Señor, esa es queja. Te pedimos que nos mandes lluvia. Eso es lo que tú entiendes. ¿Será la voluntad de Dios o no mandarnos lluvia? Señor, te pedimos que quites a Donald y pongas a Biden. Eso es lo que conviene. ¿Será lo que Dios quiere? Aquí dice, volvamos a entender. ¿Usted me está entendiendo? Somos inteligentes. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y lo dice aquí. No lo sabemos. Si nosotros vamos a pedir la voluntad de Dios, entonces tiene que ser con gemidos para poder hacerla, que se haga la voluntad de Dios. Porque a lo mejor la voluntad de Dios, vuelvo a explicar una vez y una vez más, no es que se vaya Trump del poder. Y nosotros empezamos a quejarnos porque queremos que se vaya y que se quede Biden. Es un decir, y empezamos a orar. Una ocasión, íbamos para la ciudad de Tucson, Arizona, y hubo una manifestación, una operación proféticamente hablando en una joven. Y la razón por la que hubo una operación diabólica sobre esta persona fue porque la gente de Tucson, Arizona, porque allá nos estaban anunciando en una radio muy conocida, y la gente decía que nosotros éramos personas que no llevábamos un mensaje de Dios, que éramos una secta y que éramos del diablo. Y la gente estaba orando para que no fuéramos. Y ellos creían, como en ocasiones usted ora, para que personas, que decimos, esta persona no viene de parte del Señor, voy a orar para que se vaya. Y nada, viene de parte del Señor. Porque no oramos como conviene, porque no sabemos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje bíblico, porque no sabemos. Y al no saber, entonces empiezo a orar en mi razonamiento y en mi entendimiento humano, no en la voluntad de Dios. Cuando yo me convierto en una paloma, entonces es cuando oro en la perfecta voluntad de Dios. Eso se llama perfección. Por eso dice aquí, ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Gemidos indecibles, esa es la palabra. Un gemido que no tiene una expresión que tú puedas entender. Indecible. Un gemido que no entiendo lo que está diciendo, solamente lo entiende el Señor, porque esta paloma llegó a una elevación espiritual de gemir. A lo mejor usted no va a ser cucurrucucú, paloma, ni va a cantar como una paloma, sino es una expresión que nosotros no entendemos, pero es un gemido indecible. Y es ese gemido el que Dios va a escuchar, porque estamos haciéndolo en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y para qué sucede eso? Para que la injusticia, para que la salvación, para que el reino de Dios se establezca en la tierra. La astucia de la serpiente es ir directamente contra esa ave. La astucia de la paloma, no voy a hablar de astucia, sino la mansedumbre de la paloma, es llegar a una elevación espiritual de gemir. Ya conmigo, yo gimo, tú gimes, él gime. Es un verbo, todos gemimos. Esa expresión, amado hermano, es una expresión que debería la iglesia hoy de poner en práctica. Mas no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos consideramos aves de los cielos, sino bestias de la tierra. Las aves del cielo, esa es una expresión que podemos nosotros entenderla como una elevación en el espíritu, que son mensajeros que llevamos la palabra y el mensaje de un lugar a otro, según la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de Él, no mi voluntad, la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel espiritual, querido hermano, le voy a decir una cosa, ¿qué pandemia? Porque Dios va a escuchar el gemir suyo y inmediatamente va a acudir a socorrerlo. Inmediatamente el Señor va a actuar para que el gemir suyo no se convierta en una queja, sino más bien en una alabanza de gozo a Dios, porque Dios actúa a través de nuestro gemir. Cuando se levanta ese grupo de aves, en estos tiempos difíciles que vivimos, que nos enseñemos en realidad a conocer la expresión del gemir. Amado hermano, estamos ya en otro nivel. Usted va a gemir y no a quejarse. Usted va a gemir y no a gruñir. Usted va a gemir y el gemir va a aplastarle la cabeza al diablo. Porque el gemir, amado hermano, nos va a llevar, escuche bien, a que Dios cumpla su plan y su voluntad, no mi plan ni mi voluntad. Eso es lo que hoy la iglesia está haciendo, caminando bajo nuestros propios planes, caminando bajo nuestras propias visiones, pero dejamos a un lado el plan de Dios y la visión de Dios. Tenemos que ser personas sensatas y poder entender el plan de Dios. El libro de los Hebreos, capítulo 11, perdón. En el verso número 3. Amén. Diga conmigo, ya entendí. Perdón, 4. Hebreos 11, 4. Mira lo que dice. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y luego dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y luego dice, y muerto aún, habla por ella. ¿Sabe qué significa que habla por ella? El hablar por ella no es una expresión de... Déjenme le explico para ver si me entienden. Dice la Biblia que Abel es considerado el primer profeta, según el libro de Mateo. Porque dice, la sangre de los profetas, desde Abel el justo hasta Zacarías, fueron muertos en el altar. Entonces, Abel es considerado el primer profeta. La sangre de Abel fue derramada en la tierra cuando lo mató Caín. ¿Usted qué cree? Que Abel
¿el alma de Abel se fue con Dios o se quedó en la tierra? ¿Qué piensa usted? Déjame le vuelvo a explicar. Cuando Caín mata a Abel, ¿que la sangre de Abel se quedó en la tierra? Sí, se quedó en la tierra, fue derramada en la tierra. Maldita sea la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, dijo Dios. El alma de Abel, yo le aseguro que fue con Dios. Pero la sangre de Abel se quedó en la tierra. Pero la sangre de Abel es un simbolismo de un ministerio profético que está sobre la tierra. La sangre de Abel está en usted y está en mí. Y no le cambio el tema de la paloma, sino que al final viene considerándose igual, lo mismo. Porque es una sangre profética, que son los que gimen. Porque hay personas que no llegan a la elevación de ser palomas y no tienen la capacidad de saber cómo gemir. De quejarse sí, de gemir no. Entonces la sangre de Abel se quedó en la tierra. Pero la sangre de Abel es considerada para Dios una ofrenda. Por eso dice aquí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. En otras palabras, no está hablando de las ofrendas que le llevaba Caín a Dios en el tiempo, Abel a Dios en el tiempo de Caín o de Adán. No está hablando de esas ofrendas. Las ofrendas de Abel le llevó del mejor del fruto de la tierra y Caín le llevó, al revés. Abel le llevó de lo mejor del ganado, ¿sí? Y Caín le trajo de lo mejor del fruto de la tierra. Pero Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Así dice la Biblia. Entonces, no está dando Dios testimonio de sus ofrendas. Quiere decir que Dios no está dando testimonio de las ofrendas palpables o de las ofrendas que le llevaba Abel a Dios como un sacrificio de una oveja, sino Dios da testimonio de las ofrendas de Caín, que somos nosotros. La sangre de Abel que está por toda la tierra ahorita esparcida. Toda la sangre de Abel está esparcida. Así como la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra para que se le hiciera justicia. Ojo con esto. La sangre de Abel clama a Dios desde la tierra para que se le haga justicia por la insensatez de su hermano. Dios escuchó. ¿Qué has hecho? Le dijo Dios a Caín. Porque la sangre de tu hermano Abel clama a mí. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde clama? Desde la tierra. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel son las ofrendas que hoy están por toda la tierra dispersas. Los profetas que están sobre la tierra dispersos, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. ¿Sabe por qué habla? Por la sangre. Por la sangre de Abel que está todavía en la tierra clamando a Dios en gemidos indecibles. Esas son las palomas de las cuales yo le estoy hablando. Que esa es la lucha que existe en los últimos tiempos. La lucha de Satanás, la serpiente astuta, contra contra el gemido de la paloma. Y le quiero decir, querido hermano, que en estos tiempos finales que estamos viviendo hoy, son tiempos cruciales para que despierte esa sangre, para que las palomas que Dios ha escogido empecemos a gemir. Cuando empecemos a gemir, le quiero decir algo, la esclavitud que el pueblo de Dios vive va a ser suelta. La salvación va a llegar. La justicia de Dios, amado hermano, va a perdurar y a permanecer. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 4:4. Así rapidito. Eclesiastés 4, verso 4 dice, y vi las lágrimas de los oprimidos. Eclesiastés 4:4. Amén. Voltea que está y dile, ¿por qué te estás durmiendo? Ve una pasividad. Ayer lo he platicado varias veces. Los hermanos se duermen en la iglesia. Un espíritu de sueño que opera entre nosotros.
Estaba predicando en Austin y una hermana se acostó en el hombro de su esposo, estaba enfrente. Mire, yo podía escuchar los ronquidos. Bien dormida. Pasaba yo por la orilla, ¡aleluya! No, y terminó el servicio, mire, como si hubiera dormido 8 horas la señora. Fresquecita. Nomás vamos a un baño para refrescarme. Lo duerme el demonio. Mire lo que dice. Dice, asimismo, todo trabajo. No. Es Eclesiastés 4:4. Vi las lágrimas de los oprimidos. ¿Es Eclesiastés capítulo 4, verso número 1? Entonces, vamos a ver. Perdonen al viejito porque de repente se me... Sí, es 4:1. Dice, me volví y vi todas las violencias. ¿Se fija usted que los que gimen por las violencias que se hacen en la tierra? Y las violencias, queridos hermanos, no se trata de personas que están haciendo violencia, sino más bien de los demonios, los espíritus que toman a las personas, algunos con astucia para introducir artimañas del error a la iglesia, otros para hacer violencia, otros para traer destrucción. Pero al final de cuentas es un tema espiritual. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y luego dice, y aquí las lágrimas de los oprimidos. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Oprimido por las tareas las cuales estaba viviendo, porque el faraón era un hombre que ponía tareas difíciles al pueblo de Israel, y le puedo decir 400 años quejándose. ¿Cuántos años tiene usted quejándose? ¿Por qué no ha gemido? ¿Por qué se queja? ¿Por qué no gime mejor? Y el gemir es buscar a Dios espiritualmente hablando para que su espíritu se ponga fuerte. Gemidos indecibles. No ore como conviene. ¿Qué es lo que conviene? Usted va a decir, ay, mira, me falta un carro, me falta una casa, quiero un edificio grande y hermoso, Señor, una iglesia, pero bien bonita, para poder sentirme yo que así le hace mucha gente, para poderme sentirme realizado. Y que digan, wow, el pastor Pérez, esa iglesiota la hizo. No, hombre, se siente realizado. Y viendo las violencias, porque la gente está totalmente atada por espíritus malos. La gente está completamente encadenada a la servidumbre de Satanás. Y están en la iglesia amarrados y brincando. Pero no hay quien los libere de esto, porque nadie ve las opresiones que existen. Nadie ve las opresiones que el pueblo está viviendo hoy en día. Quiero decirle, querido hermano, que yo sí las veo, las que están sobre ustedes. Más, pido a Dios que le quite de su mente, de su entendimiento, toda artimaña del maligno que lo lleva a una vida totalmente sin Dios. Veo personas hoy en día que dicen que no hay necesidad, que tú en tu casa buscas a Dios. Es suficiente buscar a Dios en tu casa. Ahorita platicando con unos hermanos aquí. Yo tengo, mi esposa y yo tenemos, primero ella y luego después yo, porque ella es la que lleva la autoridad. Tenemos 26 años de casados, 26. En todo ese tiempo de 26 años de casado, si acaso hemos tenido alguna discusión, son 2 veces. Y la más difícil fue una discusión por 3 días. No discutiendo 3 días, no me malinterprete. Discutimos 15 minutos, pero fueron 3 días de enojo. Y para mí es mucho. Y para ella fue poquito, quería estar todavía enojada. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Ahí le va. Porque cuando nosotros entendemos contra quién estamos peleando, tenemos que ser personas sabias e inteligentes. ¿Sabe qué fue lo que yo hice? Le hablé a mi pastor. Por eso es importante tener una autoridad que cuando la presión y la opresión venga, porque va a venir en algún momento, tú ser una persona que puedas ser abierta y no decir, ¿sabes qué? Yo soy el superpoderoso, el superungido. Yo no necesito de nada ni de nadie. No, amado hermano, estamos fritos.
Yo le hablé al pastor Antonio, él se vino hasta acá, estaba en Panamá, voló a McAllen para venir a orar por nosotros, porque dijo, si su relación está bien, entonces lo demás a mí no me interesa. Primeramente su relación, porque si su relación está mal y ustedes hay un rompimiento, entonces la iglesia está mal. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante que entendamos, nosotros nos movemos por argumentos y por ideas. Ay, es que yo creo que no es necesario estar en la congregación. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Dios está conmigo directamente, ¿para qué necesito un pastor? ¿Para qué tengo que ir a platicarle al pastor? Las cosas que yo vivo, pues no. ¿Para qué tienen que orar por mí? Simplemente me meto a orar y Dios es mi protector. Y efectivamente Dios es su protector. Pero la Biblia dice someteos. Someteos unos a otros. Unos a otros. Yo me someto. Mi pastor se somete. El pastor de mi pastor se somete. El pastor del pastor se somete. Y es un sometimiento unos con otros. Y ahí, mi amado hermano, el diablo no tan fácil entra a traer error de artimañas, de astucia para venir a romper y a destruir lo que Dios está fundamentando. ¿Qué es lo que hace el diablo? Traer artimañas del error a tu vida, hacerte creer mentiras y hacerte creer que tú estás bien en lo que estás haciendo y que no necesitas dar cuentas a nada ni a nadie. Esto es sorprendente, queridos, lo que está sucediendo hoy en día. Es por eso que cuando nosotros entendemos la astucia en la cual la serpiente opera, si usted entiende eso, quiere decir que usted llegó a un nivel espiritual de ser una paloma que tiene la habilidad de poder gemir. No ser una grulla que se queja, ni ser un oso que gruñe, sino mira las aves. Mira quién es la que se queja y mira quién es la que gime. Y dirígete hacia la paloma que gime, porque como el Espíritu cayó sobre Juan el Bautista en forma de paloma, así vendrá sobre ti para transformarte en esa ave del cielo, para que lleves el mensaje del Señor y tengas la habilidad de poder gemir por las violencias que se realizan debajo del sol. Dice que no había quien, sin tener quien los consuele. La fuerza estaba en manos de sus opresores y para ellos no había consolador. No había quien los consolara. 400 años el pueblo de Israel viviendo de quejagumbrosidad. 400 años que vivió en Egipto encadenado. Habían hecho de su vida una vida habitual. Por las mañanas salían a las 6 de la mañana a hacer las pirámides, posiblemente a fabricar el ladrillo. Sus hijos, la ropa era la misma, porque no tenían mall allá en Egipto. No andaban comprando ropa como ustedes en Fallas Paredes ni en Rose. Y continuamente su ropa era la misma. No había forma de cambiarla. Imagínense ustedes, 400 años viviendo de esa manera. Hasta que se levantan las palomas y empezaron a gemir. Cuando empezaron a gemir, Dios los escuchó. Ojo con eso, querido hermano. Entendamos que la lucha que existe hoy entre la astucia de la serpiente y el gemir de la paloma es una lucha real. No es una lucha o una pelea que se lleve a cabo, que se lleve de una forma de espadas, sino tenemos que gemir para que Dios haga justicia, viendo la violencia que se está hoy haciendo sobre la tierra. ¿Qué violencia sufre usted? ¿Qué injusticia sufre usted? ¿Qué injusticia está sobre el territorio donde vivimos? ¿Qué violencia estamos viviendo en la ciudad donde se encuentra usted? ¿Qué injusticia hay sobre su casa? ¿Qué violencia hay sobre sus hijos? No se queje, gima. Y eso nos va a llevar, amado hermano, a que Dios inmediatamente incline su oído y escuche el gemir de sus hijos. Cuando usted gime, usted sabe por qué está, el Espíritu sabe por qué interceder. No es una cuestión verbal que usted pueda pedir, bueno, puede hacerlo en el entendimiento. Señor, te pedimos y te pedimos y empezamos a pedirle a Dios por todo y por todo. Empieza a pedir, hay gente que hace una lista, agarra una libreta y hace una lista y empieza a pedirle por la mamá, por el papá, por el gallo, por la gallina, por el perro, por el gato. Y empieza a pedirle por todos a Dios. ¿Y será la perfecta voluntad de Dios por lo que está pidiendo?
¿Qué acaso Dios no conoce nuestros hijos, nuestra familia? ¿Qué acaso Dios no está al pendiente de los nuestros? Sí. Entonces, ¿por qué estamos pide? Mejor gimamos. Los gemidos indecibles, amado hermano, vamos a orar en la perfecta voluntad de Dios. Y eso va a ser que le ponga el Señor el pie en la cabeza a la astucia de la serpiente. Sus sentidos, escuche, es como cuando, ya termino con esto, es como cuando una fiera, como un león, ¿sabe hacia dónde dirige su mordida el león? Cuando va a derribar a un búfalo, ¿ah? ¿Hacia dónde la dirige? No hacia la yugular, no, la dirige hacia el hocico del animal. ¿Sabe para qué? Para asfixiarlo. Eso es lo que hace el león. El león va directamente hacia el hocico y ahí lo agarra y lo asfixia. No le deja entrar aire hasta que lo derrumba por falta de oxígeno. Esa es la forma estratégica que utilizan las fieras para poder comerse a su alimento. Ahora, ¿cuál es la estrategia del diablo? ¿Hacia dónde va dirigida la mordida? Directamente hacia nuestros sentidos espirituales. Para que usted no vea, para que usted no oiga, ¿ah? Para que usted no huela, para que usted no palpe, para nada lo que tenga que ver con el mundo espiritual, sea partícipe usted. Es una persona natural, se mueve en el mundo natural solamente. Y todo lo vamos a ver naturalmente. Nos empezamos a quejar, es que el pastor ya no predica igual, es que la pastora se viene enojona, es que empezamos a quejarnos de todo y por todo. Gima, y eso va a hacer que lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios escuche y traiga la paz a nuestro alrededor y las violencias sean quitadas completamente de nuestras vidas. Den una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Muy bien. Otra vez le digo el tema para que no se le vaya a olvidar. La astucia de la serpiente contra el gemir de la paloma a los finales de los días. Y creo yo, terminantemente, que estos son los tiempos de los finales de los días. Es por eso que Dios está exhortando al pueblo a que gimamos, a que nos levantemos. Y usted no quiero que le haga de esta manera. No. Esa es una queja. El gemir va más allá de eso. El gemir a Dios, usted ni va a saber lo que va a decir. Es más, te está gimiendo a lo mejor aquí. El Espíritu gime con gemidos indecibles. No sabemos qué dice. Y usted no lo oye al Espíritu, pero Dios sí lo escucha. Es como cuando está dolido usted por algo. Muchos dicen, ay, es que siento como una opresión. Es que no la siente afuera, la siente adentro, la opresión del diablo espiritualmente hablando. Es lo mismo cuando usted empieza a gemir a Dios. Es un gemir que sale de su espíritu, que a lo mejor usted ni lo va a entender. Va manejando y su espíritu está gimiendo al Señor. Pero esa es una elevación espiritual. Jesús gimiendo en el espíritu. Gemidos indecibles. Yo creo que este es el tiempo que la iglesia va a levantar a sus palomares y a sus palomas para que empezamos a gemir, porque Dios ha visto la aflicción del pueblo y ha descendido para ayudarnos. Dios ha visto las violencias que se realizan debajo del cielo y ha descendido porque las palomas ahora mismo se están quejando, no, se están gimiendo. Están gimiendo. Y ese gemido el Señor ha escuchado a sus hijos que gimen. Paloma mía, perfecta mía, amada mía, sal de la cueva. Sal de los agujeros donde te encuentras, dice Cantar de Cantares. Sal de ahí, amada mía, perfecta mía, paloma mía, sal de ahí. Porque una vez que salgas de esos lugares, el Señor va a poder ver tu belleza. Y al momento que gimas, entonces Dios va a empezar a actuar a favor de la iglesia. Y no solamente a favor tuyo, sino a favor de los que no gimen, Dios va a actuar. Pero el grupo de las palomas son los que tienen la responsabilidad de gemir. Y ese es usted. Amén, amado hermano. Usted pudo entender, no se deje seducir por la astucia de la serpiente. Va directamente a sus emociones, directamente a sus sentidos espirituales. Lo quiere bloquear,
en sus sentidos espirituales. Que usted camine más en el mundo natural que en el mundo espiritual. Esa es la estrategia que el diablo está utilizando hoy. Por eso el Salmo que le leí hace un momento, 83, nos está diciendo, dice, se juntaron con astucia para prácticamente, dice, destruir a tus protegidos. La astucia es juntarse en grupo, hablando de demonios, de brujos, de hechiceros, para ir contra las palomas del Señor y destruirlas a las que ya se están levantando a gemir. Amén. Así es que hoy, en este día, yo le voy a animar para que nos levantemos y sepamos en realidad qué es la expresión del gemir. Y sepamos en realidad por qué Jesús utilizó dos ejemplos, la serpiente y la paloma. ¿Me está entendiendo? Ser astutos como las serpientes, pero mansos como las palomas. Las